Este programa es traído a ustedes por Help You Sell Galería Realty. Encontrar la casa ideal pudo haber sido un gran reto, pero nuestra agente de Help You Sell nos dio su página de internet. Eso nos tranquilizó, ver todas las casas que hay en venta. Nuestra agente fue una gran ayuda, con la oferta, todo ese papeleo y el financiamiento. Ninguna de nuestras dudas fue problema para ella. Fue muy fácil. Realmente fue divertido comprar la casa. Good morning, I'm Maria Powell, and I want to welcome you to our new show. Today we have an amazing show for you, great interviews, important information, and lots of fun. Don't forget to give us a like to our page, and remember, we will all dance at the end of the show. Muy buenos días tengan todos ustedes, soy María Powell. Tenemos un programa muy interesante hoy con entrevistas, información, diversión y mucho más. Por favor, visiten nuestra página de Facebook y regálenos un like. Así es de que, señoras, tráiganse toda la familia y las espero al final para bailar. Buongiorno, sono Maria Powell. Oggi abbiamo preparato un bellissimo programma per voi. Abbiamo il piacere di presentarvi ospiti importanti da farvi conoscere, diversione e molto di più. E allora non andate via, che alla fine balleremo tutti insieme. E cominciamo! Hi, everybody wanna spend my time. My name is Powell and rock the mic. We are walking like in a dolce fit. E la musica va. The sound we got it right. E il video ripassa in TV. We are living like in a dolce fit. E intanto noi non siamo ancora qua. It's honest night. Together we are love again. E stanotte la notte è la nostra. Another light. Y bueno, señoras, ¿qué dijeron? Pues ya se le perdió el sol a esta muchacha. Pues ya saben que sí, como siempre, tenemos que usar nuestros lentes para el sol en este hermoso lugar que es, bueno, pues esta ciudad de Tucson de nosotros. Y bueno, como siempre, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Pues soy Sofía, no sé qué le pasó, que quiere estar aquí conmigo. Ustedes ya la conocen, que es muy independiente como la madre. Y bueno, pues más que nada, gracias por estar aquí. Welcome back to the Maria Powell TV show. Thank you for being with us. This is a beautiful day, beautiful morning. And as you can tell, well, we all need our sunglasses. And I want to start by thanking our technical team, you, and all of our sponsors like Help You Sell Galería Realty, Southern Arizona Video Productions, the American Heart Association, and guess what? Saks Fifth Avenue of Fifth that have given us this beautiful dress to show it to you. So ladies, ya saben, señoras, por favor, pasen por favor al Tucson Premium Outlets, al Saks Fifth Avenue of Fifth. Y bueno, pues ahí pueden ustedes encontrar vestidos bellos, zapatos, bolsos, accesorios, todo lo que ustedes quieran ahí en Saks Fifth Avenue of Fifth. Y bueno, señoras, pues les tenemos un programa muy padre. Quédense con nosotros. Gente muy interesante, muy inteligente que vamos a tener aquí el día de hoy. Así es de que, señoras, ya saben, quédense con nosotros porque regresamos en Maria Powell TV Show.
Well, good morning and welcome back to the Maria Powell TV show. We are at the Tucson airport waiting to take a flight to Dallas, and guess what? Sophie found a nice, beautiful, handsome friend. So hi, how are you doing? I was doing good. You're doing good? Okay, can you tell us what's your name? Isaiah, Isaiah. And what do you like to do when you are at home? I like to cook. You like to what? I like to cook dinner. Oh, wow. And I see that you met Sophia. Sophie? So what do you think of her? She was running around, playing outside, Hi, all that's that what, stuff. yes. So I hear that you are a good boy and that you like to study and also play. And what do you want to be when you grow up? A cop. You want to be a cop. Well, you're going to make your mom very proud. And myself. Do you like puppies? Why? What? Why do you like puppies? Yeah. Do you like them? So where are you going today? I'm going to Washington. Washington. Do you like it there? Why? Tell me why. What do you like about Washington? Because there's 3 dogs of mine and my mom's cousin. Okay. Well, say hi to all your friends that are watching you on TV. Hi, all my friends are watching me on TV. Fantastic. So we will see you soon, okay? So thank you. Thank you. Bye-bye. Lo supe, que yo tenía una historia familiar de enfermedad del corazón muy alta, pero nunca hicimos nada al respecto. En mi familia no se hablaba de eso. Yo sabía que la gente se moría del corazón, pero yo nunca pensé que me iba a pasar a mí. Que tengan el reconocimiento de tener su historia médica y tener balance en la vida. El trabajo es importante, pero tú también eres importante. Toma control de tu salud para tu bienestar. And welcome back to the Maria Powell TV show. And we have a lady here that I really admire, love, and well, she's the sweetest of all. And I'm going to let her tell you her story. But we have now Charlene Grabowski from the American Heart Association. Y bienvenidos de nuevo a Maria Powell TV show. Pues ahora tenemos a una personalidad de la American Heart Association. Ella es Charlene Grabowski. Y bueno, deja que ella les diga su historia. How are you doing? I'm wonderful. It's so wonderful to be here. Thank you so much. Thank you so much for giving us your time. You're welcome. We value it and appreciate it and respect you a lot. Thank So you. tell us a little bit about this thing that you are right now involved, which is the Tucson Go Red Luncheon, right? So I am the co-chair. I have a wonderful partner. Her name is Joy Dehan, and we are both leading this event. It's called Go Red for Women. The event is focused on awareness, education, fundraising, and research. And so we have turned this into an educational symposium as well as a luncheon, which is a fundraising luncheon, which will be a lot of fun. And it is happening Right. on September 14th at the JW Marriott Star Pass
from 9 in the morning to 11 for the educational sessions, and then from 11:30 to 1 for the luncheon. Okay, so thank you so much. Let me tell our friends over there at home. Charlene nos dice, ella es obviamente ya ahorita la encargada del Tucson Go Red for Women Luncheon, que se llevará a cabo el 14 de septiembre en el JW Marriott. Señoras, las esperamos, tienen muchísima información muy importante. Todas están invitadas definitivamente. Va a haber sesiones educacionales que se llevarán a cabo a partir de las 9 de la mañana por el Carondelet Medical Group. Y bueno, pues también habrá personas que mostrarán o darán la prueba de cómo se hace el CPR, que es muy importante que todos sepamos porque podemos definitivamente salvar vidas. Y bueno, pues también conocer los números de su presión arterial, el colesterol, su Body Mass Index, que imagino que es el promedio de lo que tiene de grasa uno en el cuerpo, y los niveles de azúcar. Entonces, toda esa información usted la podrá obtener en ese maravilloso evento de Go Red for Women Luncheon. Y bueno, pues ojalá que puedan asistir. Nosotros vamos a estar ahí y vamos a poner al final de la pantalla la página de website donde pueden ver más información. Definitivo. And now tell me what Going Red means. Right. So it's an acronym that starts with go get your numbers. Go and understand from your physician what numbers matter. And the numbers that matter start with blood pressure. Body weight, obviously, as well as knowing your cholesterol level and also your glucose. O stands for, get out and change your lifestyle. Right. Move is a very important thing. Right. Red, the R part is taking responsibility for what you do and, being ownership in that. E stands for the education component of it, and D is for you to actually kind of demand attention to the things that need to be done. So have a voice and get out there and help us. And be strong, because definitely your life and that of others depends on how much you know about these things, correct? That's right. That's right. I mean, that's a big thing. We have to own it ourselves. Since she is my girl here, we have to own it ourselves. Yeah. We have to take responsibility to ask our doctors. Going to get a wellness checkup is what we need to do. Women have a tendency to be the person in the household who takes care of the family. But if you don't take care of yourself, there'll be nobody there to take care of the family. That's right. That's what I always tell. We really need to dedicate a couple of hours, 1, 2, 3 in the morning, to ourselves first, because if we're not okay, then nothing else is going to be okay, right? That's The right. family, your job, everything. So, como nos dice Arlene, que lo que es muy importante que vean y conozcan sus números, ¿ok? Que estemos y seamos responsables de nuestra salud, con nuestro conocimiento. Y bueno, pues ella nos dio el significado de lo que Go Red for Women significa, y que bueno, quiere decir que, por ejemplo, pues la R, que es rojo, y que por favor, pues tomemos conciencia de lo que es cuidar nuestra salud y pues tener esa fuerza. No es fácil, señoras, ya sé, porque nosotros siempre tendemos a cuidar a los demás, pero tenemos que dedicar tiempo a nosotros para poder así pues tener una familia y llevar una vida normal. Definitely. So that's very, very important. Yeah. And now, how prevalent is cardiovascular disease? Unfortunately, it's very prevalent. Right. It is the #1 killer of women, even with all the cancers put together. So 1 out of 3 women, so a third of the women in our lives, our moms, our sisters, our aunts, our friends, it's a big deal. Another piece is if you have high blood pressure, unfortunately the incidence of you having heart disease is as much as 48 or 49%. So it's pretty serious. There is a good news though, and the good news is all of these things can be tracked. 80% of heart and stroke disease actually can be caught early, again, with the early blood tests to get those numbers known ahead of time. I mean, it's your life, right?
we really, really need to get serious about it. Yes. I was just telling my friends there that it's not easy because it requires work and it requires not to think of yourself, actually to think of yourself and not to think of others first. Yeah. But it is so important. I mean, I know your story and I admire you. I don't know how you went through that. It's incredible, and thank God you're here. And thank God you're here to tell everybody about it and to help everybody about that. So, bueno, lo que nos dice también ella es que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad prácticamente que pues nos acompaña a nosotros las mujeres, muy importante, como dice ella. Si usted sabe que tiene la presión alta, es más propensa a tener un ataque cardíaco. Así es de que las esperamos, vengan a este luncheon, septiembre 14, en el JW Marriott. Ojalá que las podamos ver ahí. Y pues toda esta información se les va a poder otorgar a ustedes ahí. So are they going to be able to get their numbers there, or at least to find out what we need to do? Well, we have the physicians coming from the Carondelet Medical Group who are going to have real conversations with the audience in these small breakout sessions, which will tell you when you go to your doctor what blood tests to request and what numbers to get. That's number one. Right. Another thing is going to be talking about diet and exercise and how to pick good food and how to make good decisions when it comes to good food. And there will be a hands-only CPR training and demonstration. So, you know, if you get into the situation where somebody appears to be having a heart attack, the first thing is dial 911. But the second thing is now it's just hands-only CPR, and you can save a life doing that. Isn't that something? I mean, I was just actually looking for some videos from the American Heart Association last night, and it can be easy if we already know what we need to do. Correct. And definitely just call 911 first. Correct. And immediately try to help this person that it can happen when you least expect it. Correct. Right? Correct. Family, friends, you're at an event and then all of a sudden you see somebody collapsing, and we tend to not know what to do, but if you do, you can definitely save their lives. Mm-hmm. So Yes. we're going to go to that luncheon. That's great. I want to go. I want to really learn. Actually, I went to the doctor yesterday and they told me my blood pressure is like 110/78, and I'm like, is it good? And the nurse said, for a woman your age, it's very good. But it's you know, you have to exercise. You have to move, like you said. Yeah. Move. And you're going to be okay. I think the interesting point to that is, so you got your blood pressure, but did you know if it was good or not? So that's going to be part of the education also, to understand what good looks like. And I think that's important to know as well. Right. So where can people register for the luncheon? Yeah, you can go to our website. I don't know it by heart, so I'll We'll just put it say here. You'll put it in there. That's Yes. great. We want to fill up the tables. Have people come. If I may, we have a great announcement to make that Coach Barnes from the Lady Wildcats is going to be our keynote speaker. Good, We have good. an amazing woman who's coming, who's 30 years old, who actually had cardiac problems. 11 times she died. Told not to have a baby. She's coming. Will speak to us. She's 30 and she's bringing her 5-month-old new baby. Perfect. So we're going to be there. All right. Thank you so I very much for appreciate being it. here, You bet. Charlene. Y bueno, amigos, pues continuamos aquí en María Powell TV Show. I told the doctor about the symptoms I was experiencing, and she said, well, maybe it's just stress. Those symptoms came back one night and woke me up out of my sleep. But this time it was not just my arm, or it wasn't just my neck. My chest was bothering me. I had hot flashes. I felt sick to my stomach. And I told my husband something is seriously wrong. I was having a massive heart attack at the age of 40. I remember my husband sitting there, and he was just as scared as I was. The cardiologist says we have no time to wait. We need to get you back immediately. And they rushed me back. I don't even remember saying bye to my husband. I don't remember words, telling him stuff to tell my children. No goodbyes. Just all of this was new to me.
Heart disease doesn't discriminate. It doesn't care about your size. Know your numbers, know the signs, and call 911. Don't die of doubt. By working together with the American Heart Association and Go Red for Women, we will raise awareness and fund critical research that will save the lives of our mothers, our sisters, our daughters, and friends. Open your heart. Let's unite to prevent heart disease and stroke. Desarrollo cerebral del niño. El cerebro de cada ser humano está formado por células llamadas neuronas que se conectan entre sí, formando sinapsis que serán fuertes o débiles según las experiencias vividas, las cuales formarán los cimientos clave a nivel funcional y estructural para su vida. También existen los periodos sensibles o críticos, que son momentos específicos en los que el cerebro se encuentra especialmente receptivo a aquellos estímulos del medio ambiente que permitirán al niño lograr, por ejemplo, la adquisición del lenguaje, la visión o la motricidad. Es importante ofrecer estimulación adecuada y oportuna en estos periodos. Durante la primera infancia, el cerebro cuenta con una mayor capacidad para adaptarse a los cambios de su entorno. También tiene la posibilidad de que algunas neuronas sustituyan funciones de otras cuando han sido dañadas. A esto se le llama plasticidad cerebral. Para que el niño logre un desarrollo pleno, será necesario que los adultos responsables de su cuidado y educación establezcan una relación de calidad que lo haga sentir valorado, aceptado y querido, que brinden estímulos variados, adecuados para su etapa y de acuerdo a su necesidad de actividad y descanso. Como educador, es importante que comprendas el impacto de todas tus acciones en el bienestar del niño. Mantente al pendiente de su desarrollo, usando como referencia los indicadores específicos de acuerdo a su etapa. And we are back at the Maria Powell TV show, and we have a very special guest that you're really going to enjoy. Y bienvenidos de nuevo a Maria Powell TV show. Les tenemos a una maravillosa mujer que nos dará una información muy importante. Tráigase sus chiquitines porque vamos a ver unas cosas muy lindas. Paula, how are you Hi, doing? Maria. It's so good to be with you. Thank you for having me on your show. I am very happy and thankful that you took the time to be here. My pleasure. We appreciate it. So tell us a little bit about the universe within. Well, the Universe Within is a world-building course that helps young people get in touch with the physical world and the universe through their personal inner universe. And it's based on my brother Ned Schaefer's World of Beveldom, which is a lost land of found objects. The story takes place in a magical world called Beveldom. And so really the model for the Universe Within is bringing my brother's work into the classroom. Beautiful. So déjenme les digo lo que nos dice Paula, es que el universo dentro de uno mismo habla ya un poquito de que tiene una relación obviamente con su hermano, que es el que tiene todas estas, pues este arte en su mente y lo quieren traer obviamente a los niños, quieren ver y demostrar todo lo que se puede hacer y bueno, y comienza con un mundo mágico en el que los niños tienen prácticamente acceso a su propia inteligencia. I like that. Very nice. Well, and the basic premise is that genius is not about IQ and learning is not all about textbooks. So we bring into the classroom my brother's lifelong creative training practices to build kids' confidence in their own creative problem-solving abilities. And he calls his practice available resource technology, or ART. And it's very kinesthetic, hands-on, learning from the things that you make yourself. And yeah, I would think that kids are hungry for that kind of thing because they are eager to learn. I mean, they're just like completely open to learn
all the beautiful things. Bueno, también como me dice ella, ¿no? Los niños tienen toda esa habilidad y ganas de aprendizaje. Tienen clases, ellos dan clases obviamente a estos niños y los ayudan hasta a resolver problemas de una manera cinética. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo pienso que el talento de sus niños siempre está a una disponibilidad tremenda, así es que hay que sacar provecho. Yeah, I just think that we are not taking advantage of those children's brains. And they can, like you said, resolve problems, not only the problems now, but for their entire life. Instead of their mind, right? Yeah, so that they can, you know, some of the kids where we work, they have tough situations at home and in school, and so we're helping them build their confidence. And we originally started the class due to a national creative intelligence deficit. Our creative problem solving has been crashing in American schools since 1990. So we thought, why not bring the theater, kinetic art? You know, they're learning about geometry, physics, but they're also doing storytelling and character development. It is so amazing. It's fun. Yeah, it is. It makes it. It is fun, and it also develops their brain to. I mean, it keeps connecting. I was listening to. There's a Dr. Joe's Italian American who talks about what happens when you learn something new to your brain, and you just keep flourishing and creating all these things. And this definitely, it is so creative and so beautiful that it just has no limits, right? Right, absolutely. And their brains. No, I mean, one of the things we do is we encourage divergent thinking. So Ned's work is very original. He's very prolific in his popular body of work, but you know, we are giving these kids permission. There's no right or wrong answers. It's really about out-of-the-box thinking. Mm-hmm. And so every day we're throwing these challenges at them, and they are just loving it and solving problems at a much higher grade level than what they're in, just because they're learning with their hands. Exactly. What is motion and mechanics about? You know, what's geometry about? And then we apply it to everything. And that's what it is. That's what life is, practically. Y bueno, dice también que los niños aprenden mucho lo que es la física, la geometría, les ayuda a resolver problemas. No tienen una respuesta correcta o equivocada, lo que permite a los niños pues, desarrollarse con una confianza en ellos mismos, una seguridad en ellos mismos que los permite pues, desarrollar y crecer en su mente a resolver problemas que empiezan con este tipo de clases y que les pueden definitivamente ayudar a toda su vida. Incredible. And I looked at some of the photos of the things that you guys created are amazing. I absolutely love it. So where do you guys get all these? Well, so see, that's the thing, and this is why the superintendent we work with says we're backing into it. We don't come from traditional educational perspectives. So my brother created 150 kinetic art sculptures. He's got 440 theatrical vignettes, his creative training practices. And he says, I didn't think it up. He did not design it. He works with materials and lets something very unique and beautiful come together. And so we're teaching the kids to do that. They're world builders, they're developing characters with positive attributes, they're creating headdresses, poems, kinetic art, all to help solve a particular social problem that they've identified they want to tackle. Nice. I mean, that is perfect. Yeah. So tell me, who can go to these classes? How can they contact you? Or how can they, we'll get involved in it? Great question. We rolled the program out in Patagonia Public Schools with 3rd and 4th graders. Next year, we're going to work with 6th and 7th graders, and they're going to actually help videotape some digital textbooks. We have about 7 different video segments. So when it's done, it'll be ready out of the box for parents or teachers or anyone to just pick it up and use it. But we also are looking for other venues and outlets. We're doing TV, so it might be on TV, children's museums, fine art museums. So that's the bigger plan. Okay. And our website is mattbevelcompany.com. Okay. It's M-A-T with 1 T. Okay. Bevel, as in a beveled mat in a picture. Right. And people are free to contact me too. Exactly. So what we're going to do is we're going to put your information here at the bottom of the screen. Oh, yes. And that way can everybody contact her. Bueno, como nos dice Paula, la información la vamos a poner aquí al fondo de la pantalla
hay muchos planes, great future, muchas cosas a futuro que están trayendo. Así que usted puede ver en la página de internet de ellos todo lo que está pasando. Se los pueden contactar y muy recomendable, como les decía a ustedes, ojalá que pudieran ayudar a sus niños a que se pudieran integrar a una de estas clases que, bueno, son tan importantes para ellos y para su desarrollo personal. Paula, thank you very much. Thank you. Is there And I anything didn't else that get you would to like to just say? show you Yes. all the things that we do in the museum. We do from recycled cardboard and materials. So this is a little butterfly that the middle school look kids at that. will get to build and decorate it anyway and give it a purpose in their world to help them solve their problems. I would like to see their faces when they are done with their job, right? And they see love it. what they did. Yes, absolutely. Thank you. Thank you very much. I appreciate your time. I appreciate it. It's Y bueno, great. amigos, pues quédense con nosotros porque todavía tenemos más aquí en Maya Powell TV Show. El CIAM, Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, es un centro de atención y respuesta inmediata. Es el primer lugar de contacto de la red consular en los Estados Unidos con la comunidad. Tenemos la suerte de que el CIAM viva en el Consulado de México en Tucson, porque responde muy bien a cualquier petición de información de nuestra comunidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores puso en operación este centro de información y requiere personal profesional especializado y requiere esa disposición humana de comunicarse con otro ser humano. Recibimos información de nuestros consulados acerca de los diferentes seminarios, de manera tal que cuando una persona de nuestra comunidad nos llama y nos pregunta, en ese momento los operadores CIAM proporcionan información en específico. Tenemos la misión de ser oportunos, de buscar los mejores recursos para las diversas peticiones de información que un connacional puede tener. Teniendo información disponible en nuestra comunidad, contribuimos a que nuestra comunidad esté más tranquila, pero sobre todo con las herramientas para evaluar su propia situación y circunstancia. Entonces esta cercanía, el ser capaz de proporcionar un servicio, le deja a uno una gran satisfacción. Yo estoy seguro que el CIAM, todos nuestros operadores, pueden ir a sus casas después de una jornada dura de trabajo, muy satisfechos por la ayuda que brindaron. Esto hace que nuestro trabajo sea productivo y que nos vayamos con una sonrisa a casa. Encontrar la casa ideal pudo haber sido un gran reto, pero nuestra agente de Help You Sell nos dio su página de internet. Eso nos tranquilizó, ver todas las casas que hay en venta.
Nuestra agente fue una gran ayuda con la oferta, todo ese papeleo y el financiamiento. Ninguna de nuestras dudas fue problema para ella. Fue muy fácil. Realmente fue divertido comprar la casa. Y bueno, señoras, antes de que empecemos el segmento de María Powell TV Show Help You Sell, queremos decirles que tenemos esta revista que se llama American Lifestyle, es gratis. Si usted la quiere tener, por favor avísenme, mándenme un mensajito por inbox y yo se las mando. And welcome back to the Help You Sell Realty segment. I wanted to start this segment by telling you or asking you if you would like to have this magazine brought to your home. It's free. It's called The American Lifestyle. It is a beautiful, very classy magazine with lots of interesting articles for you. Please let me know. Send me a quick message on my inbox and I will send it to you. So now I want to talk about something more, very, very important actually, that is happening a lot. And that is when a house is on the market, mostly if it's vacant, and is for sale, a lot of people are advertising those homes that are already listed with other brokers. They are advertising them as if they were for rent, okay? And these persons are asking the prospective tenants to send them the deposit and all that they will send them the keys. It already happened to a client of mine. He sent $3,000 to a person who told him that the house was his and it was for rent. And it was not true. It was completely a lie. So be very careful when you're looking for a home, whether it's for sale or for rent. Call directly the realtor on that property and or call me as well and let us know if we can help you, but do not contact direct anybody because, like I said, it could be a fraud. Y señoras, déjenme decirles lo que está pasando muchísimo, es de que si una casa está a la venta, muchas personas la están anunciando como si fueran de renta. Después les llaman, o ustedes les llaman, les piden el depósito y ellos les prometen que les van a mandar la llave. Y es más, ya lo han hecho. Y bueno, sucede que no es verdad, son fraudes que le están haciendo a ustedes, a las personas, al público. A un cliente mío ya le pidieron, ya les dio el $3,000 porque pensó que iba a rentar una casa. Y pues no, pasa que no era verdad. Así es de que esté siempre con mucho cuidado en este tipo de situaciones. Si usted quiere comprar o vender o rentar una casa, llame a un agente de bienes raíces. Bueno, en este caso, pues también me puede llamar a mí. Y yo les puedo decir si esa propiedad particular está a la venta o está en renta. Y bueno, pues ya de ella es una cosa muy sencilla, pero no le dé su información, no envíe dinero, nadie le pide dinero a las personas o los que estamos trabajando en esto. Nosotros no manejamos nada de cash o de efectivo, así que tengan muchísimo cuidado en este tipo de fraudes. Otro que está pasando también, que me acaba de pasar a mí, es que me mandaron un texto de mi banco, que decía que era mi banco. Me estaban preguntando si yo autoricé un cheque y yo les dije que no, pero bueno, hablé a mi banco y definitivamente me dijeron que no, que era un scam. Así es de que, señoras, mucho, mucho cuidado. Bueno, otra cosa que les quiero decir es de que si usted quiere comprar o vender una casa, yo tengo ya 20 años de experiencia haciendo este trabajo y que me encanta, todavía me fascina. Marilena, mi amiga, sabe que no me canso jamás. Y bueno, yo también he vendido ya casi 700 casas aquí en Tucson, así de que usted quiere tener un agente de bienes raíces con mucha experiencia, que sabe negociar y que, bueno, más que nada trabajo para el interés de su propio beneficio. Así es de que ya sabe, ojalá y que me puedan llamar. Y mi celular es el 520-975-6697. Y por cierto, también recuerden que tenemos a Silvia Romero, que es una agente especializada para trabajar con compradores de casa. Y bueno, así es de que ya saben, pues los espero en caso de que tengan una pregunta o no en cuanto a lo que es la compra, la venta o aunque sea la renta. Que por cierto, ahí yo no les puedo ayudar a rentar una casa, pero sí los puedo guiar por el buen camino y con quién deben de hablar para rentar una casa. Por cierto, la otra cosa que les quiero comentar, muy importante, es de que se me olvide, si usted quiere vender su casa antes de ponerla a la venta, llámeme, a mí me encantaría ir a ver su casa para darle consejos de qué es lo que yo le puedo recomendar
que le puedo ayudar a que su casa se vea muy bien, con el menos dinero posible y más que nada pues tenerla de una manera presentable para que las personas pues se enamoren de su casa, ¿verdad? Sacarle todo lo bonito de la casa que a veces cuando estamos en una casa pues no lo vemos. Another thing I wanted to tell you is that if at some point you would like to sell your home, please give me a call. I would love to come and see your property, give you some tips on what to do to make it look nice, inviting, and make people fall in love with it. All homes have beautiful things that we can just highlight, and it's very important that you know what to do. There's sometimes things that you don't even have to spend a lot of money and to make it look really nice. Okay, so again, I'm going to give you my cell phone number. It's 520-975-6697, and give me a call whenever you're ready to sell your home. Now, stay with us because we have more segments and more fun here in Maria Powell TV show. My family's moved around a lot, so we know the ins and outs of real estate. We used Help You Sell Real Estate this time. My wife and I did the open house. Our broker did everything else. We sold in no time and got full price. The best part was the thousands we saved in commissions. That helped pay for our daughter's education. Y bueno, señoras, pues ahora sí les traigo un segmento delicioso, que es lo básico de nuestra cultura, de nuestra alimentación. Y pues ahora les presento que acabo de conocer a este joven, pues ejecutivo, ya lo veo que es muy emprendedor. Bueno, yo estoy sorprendida y orgullosísima de él, así es que le voy a presentar a José Calixto de Natural Grain Tortillas. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a José. Un placer. Mucho gusto. Y muy María. contenta y orgullosa de que tú estés aquí. Gracias por su interés. Platícame un poquito de Natural Grain Tortillas y cómo te hiciste ya prácticamente un ejecutivo de una compañía así de joven. Bueno, Natural Grains empezó hace varios años por problemas de salud de mi primo. Todas nuestras tortillas son 100% naturales, libres de conservador, no tienen preservativos ni aditivos, son hechas con solo 4 ingredientes y las de maíz solo con 2. Sí. Terminé siendo ejecutivo con Diana. Yo siempre le ayudé desde que tenía 14 años y hace un año, en septiembre, fue cuando ella se acercó a mí y me pidió ayuda con todo lo de las redes sociales, ventas y todo eso. Desde que era muy joven yo estuve en muchos clubes de negocios, en clubes de leadership. Entonces ella vio también el potencial que tenía y fue cuando me pidió que le ayudara con el negocio. Perfecto. Y bueno, pues así es como se hacen las cosas cuando se hacen bien. Y bueno, yo siempre he visto que muchas personas piensan, bueno, pues un ejecutivo, una persona, es que no es fácil. Ya lo escucharon, ha entrenado, se ha estudiado, ha aprendido. Y qué mejor hacerlo de cuando está joven uno, porque pues así, olvídese, no tiene límites este chico. Así es de que, pues súper orgullosísima de ti. Y ahora platícanos rapidísimo de las tortillas, explícanos, por ejemplo. Entonces dice que las de maíz tienen nada más
productos. Maíz y agua, prácticamente. Señoras, por cierto, la mejor. Porque yo estaba buscando, te puedo decir que fui a varios negocios aquí y como a mí me gustan las tortillas de maíz, yo dije, les preguntaba a las personas, ¿usted no puede? Pues es que no, que se echan a perder muy rápido. Ok, pero pues si lo hacemos bien, es lo mejor para ti, ¿no? Ajá, para el cuerpo, para la salud. Es una de las razones por cual nosotros empacamos nuestras tortillas de maíz en vacío, para mantener la frescura de las tortillas y que no se echen a perder tan rápido. Es otra de las razones, como no tiene ningún conservador ni aditivo, es prácticamente puro maíz orgánico y libre de ingredientes genéticamente modificados. Prácticamente el maíz molido con agua. Es todo lo que le echamos. ¡Qué maravilla! Esperemos que le gusten y nosotros siempre tratamos de tener todos nuestros productos lo más fresco posible y usando los ingredientes mejores que hay en el mercado. Así es de que, señoras, vamos a tenerlos en el próximo programa ya con una entrevista un poquito más formal, más para explicar, para que ustedes los conozcan bien. Y bueno, rapidísimo, ¿dónde pueden encontrar las tortillas o cómo se comunican? Todas nuestras tortillas pueden ser encontradas en las tiendas de Whole Foods o Natural Groceries. También las pueden encontrar en el internet en www.naturalgrainstortillas.com y también en el Food Co-op de aquí de la 4 Avenida en Tucson, Arizona. Perfecto, pues muchísimas gracias, José. Así que sí, ya sabe, señora, Natural Grains Tortillas va a ser el boom en todos lados. Y bueno, quédense con nosotros porque tenemos más aquí en María Powell TV Show. Y bueno, señoras, ya saben que me interesa mucho cómo mejorar, cómo ser siempre mejores y les tengo un video que encontré de Carolina Herrera, que es una diseñadora de modas muy importante. La adoro, me encanta su clase y su elegancia. Y bueno, pues ojalá y que disfruten este pequeño video que nada más le muestra varias frases de lo que ella dice y ojalá que las leamos bien y que de verdad nos sintamos tranquilas con lo que dice y aprendamos un poquito de ella, porque de verdad es una mujer muy exitosa. Así es de que quédense con nosotros y corre el video de Carolina Herrera y sus frases. La mujer solo tiene un defecto: no reconoce lo valiosa que es. Nunca se olvida un hombre que te hace reír. La edad es simplemente mental o un estereotipo. La edad no significa nada cuando algo te apasiona. Lo imposible no existe para una mujer, solo le toma más tiempo conseguirlo. No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de más joven. Vivir es difícil. La vida no es corta ni es larga, pero hay que aprender a vivirla. Simplemente debes tener sentido del humor. La educación es el principal vestido para la fiesta de la vida. La elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero. Mi mejor venganza siempre es sonreír como si nunca me hubieran lastimado. La moda debe ser natural y divertida. Es importante encontrar lo que realmente se adapta a lo que eres, porque el estilo no es solamente lo que te pones, es lo que proyectas. El accesorio invisible para cualquier prenda es el perfume. Mantente en forma. Si te ves bien, te sentirás bien y segura. No me gustan las tendencias. Hacen que todos se vean iguales. Las crisis ofrecen muchas posibilidades si las sabes aprovechar. Hay que estar muy despiertos al mundo y yo siempre he sido una mujer de mente abierta. Algunas veces las cosas simples son las más profundas. Los vestidos de fiesta son muy románticos. Todas deberíamos usar uno alguna vez. Dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies, sino uno a su altura. La moda es siempre una repetición de ideas. Lo que la hace nueva es la forma en que la combinas.
Estar atenta a los detalles es lo más importante cuando quieres verte bien. Creo que debes tratar a la gente que trabaja contigo como si fuera tu propia familia. Las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, los hombres no, ellos hacen solo una cosa a la vez. El trabajo no interfiere en mi vida, tengo tiempo para todo, incluso para estar sola. Cuando me miro al espejo ya no busco lo que fue en el pasado, sonrío a la que soy hoy, me alegro del camino andado y asumo mis contradicciones. Si algo no te agrada, quítale lo único que le da poder, tu atención. And we want to thank you for being an important part of the Maria Powell TV show, as well as our production team and wonderful guests. We hope you enjoyed the show and would love to see you here next time. And now, let's all dance. ¿Y qué les parece si por hoy nos despedimos, pero no sin antes agradecer a usted que se encuentra en su casita, a nuestro equipo de producción y a nuestros invitados por su colaboración para la realización de este programa? Esperamos que haya sido de su agrado y nos veremos de nuevo en la próxima edición de Maria Powell TV Show. Y ahora, señoras, pues vamos a bailar. E vi ringraziamo per essere stati con noi oggi, ringraziamo il nostro team e i meravigliosi ospiti intervenuti. Spero che vi siate divertiti e di ritrovarvi tutti qui anche la prossima volta. E ora a ballare! Era un bel ragazzetto negli anni 80, sui piatti suonava Santa Esmeralda, DJ Television su Italia 1, miei miti a memoria, uno per uno. Tutte le mattine mi alzavo dal letto con l'idea di diventare come Cecchetto, produrre via Verdi, ballare sul palco, cantare per la gente volando in alto. Avrei dato 2 dita per esserci dentro, Raya, Samantha, Sabrina, Fomento. La musica del sogno, ancora ci ripenso, e intanto nasceva Lorenzo. Give it five. All right. It's Summer's night, together we know. Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Stacca dal tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Saranno le mie mani a cui raramente sfuggirai, ma anche se fosse libertà è un concetto semplice, se non rinunci al complicato. Sto sfogliando i giorni storti e non fa ridere. Dici molto senza parlare, bei messaggi mai. I forgot the number of the segment. Hold on, what? 24. 24, yes, you're right. Es que no veo. 24.
program 95, take 1. I don't see the red light there. Oh, okay, but yeah. Sophia. Oh, when she watches TV, nobody exists. Sí. Sofía, buenos días, ¿cómo estás? Ah, that was it. Nomás le dijiste, tiene que ser cuando ella quiera, no cuando uno dice. What were you doing, Sofía? We got you. Sophie, ¿quién está ahí? We don't know the segment yet. What segment? Tell me, Dan, because I left 21. 21, okay. Sound like 21. She's like, let's go and buy some tacos and a hot dog. And ever since you said a hot dog, it's just here. Well, I'm not gonna have a hot dog, no. But she wanted a hot dog. In 5, 4, 3, ladies. Whoops. 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 Whoopsie doopsie. All right, ready? Giovanni, I have this question. How about if I start like this? Like, very suspicious type thing, like, doing, doing, doing. Yeah. Where's Maria? Where's Maria? Where's Maria? Why is she always doing this to me? How are you? Oh my God! No, we gotta start again. Okay. I got out of the frame. Where's Maria? Where's Maria? Where's Maria? Oh my goodness! Where's Maria? Where is she? Oh my Maria! I'm here. Oh my goodness! I missed you. How are you? Oh my God! We want to invite you to watch our show every morning and Sundays at 9 a.m. Yes. Nos encontramos este domingo a las 9 de la mañana por Azteca Tucson. Join us! Oh my goodness, bye! I didn't hear the music. Where's Maria Powell? Where's Maria Powell? Where's Maria Powell? Where is she? Anybody find Maria Powell? Hola amigos, los queremos invitar a que nos den este domingo a las 9 de la mañana por Azteca Tucson, Canal 14. Les tenemos un programa preparado para ustedes, así es de que no se lo pierdan este domingo a las 9 de la mañana por Azteca Tucson, Canal 14. Right? 14! Dio mio. La musica del sogno, ancora ci ripenso, intanto nasceva Lorenzo. Give it 5. All right. It's This program was brought to you by Help You Sell Galleria Realty.